¿Cómo están, familia? Bienvenidos a La Brecha, un podcast donde queremos cerrar ese espacio entre nosotros y Dios. Les habla Sebastián Barrera y el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque tengo la oportunidad de compartirles dos mensajes en dos diferentes podcasts. Bueno, no en diferentes podcasts, pero en diferentes episodios. Es por eso que tanto este episodio como en el siguiente voy a traer la misma playera, el mismo outfit, todo va a seguir igual, porque es algo que he estado planeando y he estado pensando durante bastante tiempo. Y la verdad es que estoy muy emocionado. Este primer podcast que voy a grabar hoy va a tratar sobre platicar de Dios, compartir su palabra y simplemente llenar a los demás de esta palabra tan hermosa que tenemos, que es la Biblia. Y realmente quiero indagar un poco en este tema antes de empezar, porque les voy a ser bien honesto. Yo durante mucho tiempo quise hacer este podcast, estuve pensándolo durante muchísimo tiempo. Y cada vez que veía un podcast similar a este, me daba mucha emoción y quería yo también poder hacer lo mismo. Y yo también poder hacer esto por Dios de alguna manera y poder compartir o usar mi boca y pues obviamente los instrumentos que tengo como la cámara o el micrófono para poder hacer algo para Dios. Y siempre lo quise hacer, pero de verdad me daba un miedo. O sea, les voy a ser bien honesto, me daba mucho miedo el juicio de los demás. Y es algo que he tenido que atravesar a través de mi caminar con Dios y es algo que me ha costado mucho. Y no lo voy a mentir, o sea, me encanta platicar de Dios y siempre me ha gustado, al menos desde que conocí yo a Dios y fui transformado y nací de nuevo en Cristo, pero siempre me gustó hablar de Dios. Sin embargo, siempre me daba miedo hablarlo, tanto por miedo a equivocarme en algo que decía, como por miedo a que me juzgaran o que me empezaran a ver diferentes mis amigos o no sé, pero siempre tuve un miedo. Y digo, gracias a Dios es que estamos aquí y dicho miedo no se ha ido totalmente, les tengo que admitir, o sea, no ha dejado de existir el miedo, simplemente decidí que el miedo ya no, como que guiara mi vida en este sentido, ¿no? En particular. Así que se me hizo importante compartir la palabra de justamente por qué debemos compartirla o por qué tenemos que hacerlo. Y es algo muy fácil de entender en una forma, pero también muy difícil de hacer. Y eso es algo que he notado mucho en mi caminar con Cristo. Es las cosas que me pide Dios suenan muy fácil, pero son bien difíciles de hacer y ese va a ser el siguiente episodio. Pero bueno, para este episodio realmente nos vamos a estar enfocando en 3 versículos de 2 libros diferentes. En el video anterior estuvimos platicando sobre Ezequiel 22:30, que habla sobre justamente que alguien se ponga en la brecha. Y mientras estuve haciendo el estudio para ese episodio, me di cuenta que había algo que era muy cierto de alguna manera y es algo que también me dio el hincapié a hacer este video también. Y no les voy a mentir, no sé en qué parte viene, en qué capítulo o en qué versículo, pero prácticamente Dios le decía a Ezequiel, si tú no le vas y adviertes al pueblo de Israel que están haciendo las cosas mal y lo que van a sufrir por eso que están haciendo mal, tú en cierta forma también vas a ser culpable. Y con esto quiero empezar el podcast. Sé que es algo un poco fuerte, pero somos responsables de la salvación de otros. Y tenemos que entender eso. Nosotros somos responsables de la salvación de otros. ¿En qué sentido? Nosotros como tal nunca vamos a poder salvar a alguien en cuestión fe, en cuestión espíritu y en cuestión Dios. El que salva al final de cuentas va a ser Dios. Sin embargo, nosotros tenemos tanto la bendición como la obligación de compartir su palabra y de compartir lo que Dios nos está enseñando con otras personas. Para empezar con este podcast, nos vamos a ir a Mateo 28, 19 al 20. Como siempre, lo voy a estar leyendo en la NBI porque esa es la Biblia que yo uso. Entonces, si alguien tiene su Biblia, creo que sería buen momento de sacarla. Y Mateo del capítulo 28, del 19 al 20... Antes de entrar hay que entrar en contexto como siempre. Prácticamente este es, si no tengo mal entendido, el último capítulo de Mateo. Déjense los confirmo. Sí, es el último capítulo de Mateo. Y podemos ver algo muy impresionante. Fue justamente después de que Jesucristo resucitara. Y cuando Jesucristo resucita, tiene como que cierto tipo de reunión con sus discípulos en Galilea. Y en esta reunión, el versículo 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Así que aquí lo que tenemos primero que nada es una instrucción. O sea, una instrucción a los discípulos que Jesús les dio de simplemente ir a través de las naciones compartiendo su palabra y compartiendo su mensaje, compartiendo pues las obligaciones, deberes, cómo caminar con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es simplemente una obligación que Dios nos da, es parte de ser cristiano, de seguir a Cristo. Es parte de, y es algo que tenemos que hacer sin miedo a juicio, sin miedo a burla, sin miedo a cualquier cosa que podamos llegar a tener. Porque simplemente Dios lo pide. Y es muy difícil, o al menos para mí lo fue. Sé que muchas personas tienen la facilidad de hablar, muchas personas tienen la capacidad de compartir un mensaje realmente bueno, que pueda llegar a oídos de los demás. Y siento que a pesar de que no todos tengamos esa facilidad o no todos tengamos esa capacidad de hacerlo, tarde que temprano vamos a estar en una situación donde tengamos que hacerlo. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Eso es otra pregunta que yo me hacía. Bueno, pues si Dios es tan grande, si Dios es bueno, si Dios es omnipotente, omnipresente, pues Él puede compartir su propio mensaje, ¿no? Sin embargo, pues Dios nos lo pide y Dios nos dice que tenemos que hacerlo nosotros. Y creo que es algo muy, muy importante simplemente porque cada que nosotros estamos emocionados de algo, cada vez que, al menos yo, me emociono de algo y lo primero que hago es platicarlo, ¿no? Y algo que no hice durante mucho tiempo fue platicar de Dios con mis amigos, con mi familia, con mi relación. No platicaba de Dios, me daba miedo platicar de Dios. Y es algo muy, muy importante de hacer porque me doy cuenta que gracias al platicar de Dios, la gente se salva. Y la gente empieza a buscar su propio camino con Dios, la gente empieza a orar, la gente empieza a congregarse y es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. Hoy en día creo que lo que más me gusta hacer es hablar de Dios y no nada más hablar, sino también escuchar de Dios porque pues es algo importante, especialmente cuando eres tan nuevo en tu caminar con Dios o en tu fe, pero simplemente es algo que tenemos que hacer. Y luego llegamos a otra parte de la Biblia que también me llamó mucho y es la parte de Romanos. Romanos es una carta escrita por Pablo, obviamente para el pueblo de Roma. Y en el capítulo 10, en el versículo, vamos a leer dos versículos de Romanos, pero en el capítulo 10, en el versículo 14, nos dice algo muy, muy importante, se los voy a leer. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Entienden más o menos por dónde voy? Se los voy a leer de nuevo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Me voy a parar ahí tantito. Nosotros como seguidores a Cristo o como personas que están buscando el camino correcto hacia Dios de alguna manera, ¿cómo es que nosotros recibimos su mensaje? Vamos a ponernos a pensar poquito en nuestro propio testimonio. ¿Cómo es que nosotros recibimos a Dios? Puede que algunos lo hayan hecho gracias a algún familiar, puede que algunos lo hayan hecho gracias a un amigo, puede que algunos lo hayan hecho gracias incluso a redes sociales hoy en día. Pero al final de cuentas, conocimos de Dios porque alguien más nos lo platicó. Conocimos de Dios y empezamos a seguir a Dios porque alguien más tuvo el valor de hablar sobre Él. Entonces aquí nos pregunta Pablo, o sea, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si una persona, vamos a imaginar, una persona va caminando en la calle, dicha persona no conoce de Dios y algo le sucede que fallece. ¿Cómo podemos nosotros pensar que Dios lo salvó o que tuvo un caminar correcto ante Dios si no lo conocía? Sin embargo, vamos a pensar en el mismo sujeto, que esa persona, gracias a tu plática, gracias a algún sermón de algún pastor, gracias a alguna conferencia, qué sé yo, a un video, lo que sea, haya conocido de Dios previo a eso y haya decidido entregar su vida a Cristo, haya decidido cambiar su caminar, haya decidido empezar a obrar bien para Cristo y por Cristo, pues obviamente si le pasa algo donde fallece podemos tener un poquito más de certeza en que va a ser salvo. Y esto es muy, muy importante. Y ya nada más para terminar de leerlo otra vez. ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Miren,
tenemos la necesidad de predicar el nombre de Jesús, tenemos la obligación de hacerlo y dejando en fuera la obligación, la bendición de hacerlo. Creo que todos hemos sido bendecidos de una u otra manera por Dios. Si seguimos viviendo, si seguimos respirando, si estás viendo este video es porque has sido bendecido de una u otra manera para Dios y por Dios. Y tenemos la bendición de compartir eso, tenemos la bendición de compartir salvación con los demás. Tenemos la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su caminar con Cristo y eso es algo extremadamente bonito que podemos hacer. Y también de Romanos, por último, versículo, también en el capítulo 10, en el versículo 17. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay también, si no mal recuerdo en la parte de Mateo, la parte de la semilla, ¿no? Y de la semilla que brota, de la que no brota, etc. Tenemos que entender algo nosotros. Nosotros cada vez que prediquemos o hablemos sobre Dios, sembramos una semilla. Básicamente, sembramos una semilla en cualquier persona o en cualquier ser viviente, ¿no? Dicha semilla, pues, ¿qué es? Es básicamente la palabra de Cristo, ¿no? Y puede que florezca, pueda que no, puede que se dé, pueda que no. Eso no está en nosotros. Pero nuestra necesidad de ser sembradores de semillas, nuestra necesidad, nuestra obligación es simplemente esparcir esa semilla como podamos, a quien podamos, de la forma en la que podamos, para que dicha persona pueda recibir el mensaje de Cristo. Ya lo que haga la persona con ese mensaje es cuestión de esa persona y de Dios. No podemos nosotros forzar a nadie, y como les dije al principio, no podemos nosotros salvar a nadie porque el Salvador es Cristo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es sembrar la semilla para los demás de escucharla. Y les voy a platicar algo súper rápido también. Hace ya como más de un año, creo, yo estaba entrenando, estaba corriendo en la calle, y ese día yo me sentía muy pesado, me sentía como con mucha aflicción y mucho problema. Y usualmente cuando solía correr, porque pues ya no lo hago, pero cuando solía correr intentaba aprovechar mi tiempo ya sea para o escuchar alabanza o orar, una de las dos. Y yo sentía que Dios quería que le dijera algo a alguien. ¿A quién? No sé, pero sentía que Dios quería que compartiera su palabra con alguien. Y ya estaba cerca del departamento donde solía vivir. Y voy corriendo por esta calle y veo un señor. Ya estaba un poco grande, ya estaba un poquito viejo, pero veo a este señor pues a lo lejos, ¿no? Y yo le preguntaba a Dios, bueno, Dios, pues, ¿qué quieres que le diga? O sea, no había nadie más en la calle. Pero yo decía, pues, ¿qué quieres que le diga, Dios? O sea, no tengo ni idea de cómo compartir tu palabra. O sea, llevaba yo creo que 2 meses siguiendo a Dios de una manera un poco más en serio. Entonces yo decía, Dios, pues, ¿cómo? O sea, de verdad, ¿cómo me pones en esta situación de que quieres que le comparta algo a alguien? Y literalmente lo único que hice fue que cuando me acerqué al Señor, les digo, yo iba corriendo, o sea, yo iba para allá, él venía para acá, ¿no? Y lo único que hice fue chocarle el puño y decirle, Dios te ama. Es lo único que salió de mí, Dios te ama. Literal, no me quedé a predicarle, no me quedé a sacarle versículos, nada. Literal, Dios te ama. Fue el único mensaje que le di. Y en cuanto yo hice eso, me di cuenta que todo el problema, todo el peso, todo lo que yo sentía dentro de mí mal, se fue. Y no les voy a mentir, me dio una paz y una alegría hacerlo. Y creo que eso es parte de la bendición que viene con compartir su palabra. El sentirnos, no realizados, pero sentirnos en paz. Al menos eso fue para mí. Y creo que hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera espectacular. Y es algo que hemos visto durante, pues más que nada en este tiempo. Tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Dios con millones de personas a la vez. Ya sea por redes sociales, ya sea por mensaje, ya sea en TikTok, en Instagram, en YouTube, como lo quieras ver, pero tenemos la oportunidad de hacerlo con millones de personas y últimamente he visto que más personas se están sumando a esta parte de compartir la palabra de Dios y es algo maravilloso, es una bendición que no podemos dejar atrás. Así que nada, con este episodio yo los quiero invitar a que si hay alguna persona a la que le quieres platicar de Dios, si hay algún familiar, amigo, o en tu propia relación, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, en la escuela, si puedes compartir de Dios y Dios te dice que lo hagas, hazlo. No va a pasarte nada. Si va a haber burlas, si va a haber juicios, si lo que fuera, no está en ti. Y no va a ser tu culpa que se burlen de ti. Entonces,
Si lo que te ha detenido a compartir la palabra de Dios es algún tipo de miedo, espero puedas de alguna manera como que identificar el miedo, identificar de dónde viene, por qué viene, entregárselo a Dios y simplemente tú hacer tu deber, como en la orden que nos dio Jesucristo en Mateo. Así que, pues nada, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con otras personas. Gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar en donde podamos hablar de ti, de tener personas a nuestro alrededor con quien podamos hablar de ti. Y te pido, Señor, que si es así que lo deseas, que esta semana nos proveas con la oportunidad de compartir tu palabra con otras personas. Danos la oportunidad de esparcir tu nombre y que esas semillas que sembremos den fruto. Amén. Amén.